Hola, buenos días, tardes o noches y bienvenidos a la primera emisión de Estudios Místicos en 3 puntos de vista. En esta oportunidad, Martín Alfaro abordará el pensamiento de Confucio y el confucianismo. Antes de comenzar, te recuerdo que si de tu agrado, te suscribas y actives la campanilla de notificaciones. Y si lo que estás escuchando te gusta, danos un like, que eso nos ayudará a generar más contenido. Ahora sí, sin más dilaciones, comencemos. En este programa vamos a hablar de confucianismo. Es una doctrina compleja, debo reconocer el esfuerzo en tratar de sintetizar esta doctrina. Me ha costado un poco más quizás en relación a otros episodios, pero creo que el producto final es un producto que está bien logrado. Así que espero que lo disfrutes y si te parece vamos a por ello. Para empezar este apartado deberíamos comentar quién fue Confucio. Confucio es un pensador de origen chino. Nació en el año 551 a.C. y se cree que falleció aproximadamente en el 479 a.C. No se llamaba Confucio. Su verdadero nombre era Kong-Qiu, pero del apelativo de maestro Kong-Fuzi, se derivó la forma latinizada de Confucio, usado por los primeros misioneros que se encontraron con esta ideología. No se sabe mucho de su biografía, hay algunos fragmentos sueltos y de su biografía se deduce que hasta los 50 años no se destacó, pero a partir de ese momento, es decir, a partir de los 50 años, empezó a desempeñar diversos cargos, entre ellos el de ministro de Justicia del Estado Federal de Lu. Lu es actualmente la provincia de Shandong, donde puso en práctica sus teorías. El poder imperial lo obligó a dejar el cargo, y es así que comienza una peregrinación por varios estados de la China feudal de aquel entonces, buscando a un príncipe que estuviese dispuesto a aceptar sus principios. Obviamente no lo encontró. Entonces, desilusionado, es que Confucio vuelve a su tierra natal y entonces ahí funda una escuela de características privadas para formar a los futuros consejeros del gobierno. La verdad que Confucio fue un hombre desgraciado en su vida familiar. Desgraciado en su formación política o en sus ideas políticas, pero que se rodeó de un gran número de alumnos y se murió convencido de la inutilidad de sus esfuerzos. Lo cierto es que esta escuela, mucho tiempo después, tuvo algún éxito, al punto tal que todavía, este podcast lo está recordando. Los que probablemente tomaron en cuenta las ideas de Confucio y las revivieron fueron la dinastía china de los Han. Esto es porque en el año 58 a.C., un decreto imperial ordenó que en todas las escuelas de China se erigiesen templos a Confucio. Pero muy pronto se impuso una interpretación racional y dejó de considerarse al maestro como a un ser divino. Sin embargo, con el paso de los siglos, Confucio recibió títulos honoríficos de los emperadores que fueron sucediéndose en el trono de China. Por ejemplo, en el año 640 después de Cristo le dieron el título de Santo Padre que difunde la doctrina. En el año 666 el de Gran Maestro. En el año 739 fue llamado Soberano que difunde la literatura. En 1308 le pusieron un título llamativo, Muy Perfecto Santísimo Confucio. Y finalmente, a través del edicto del emperador de Shizong, de la dinastía Ming, fue honrado con el apelativo de Santísimo y Antiguo Maestro Confucio. La República China, que estuvo en funcionamiento desde el año 1911-1912 hasta la Revolución China en 1949, no abolió el culto que se había restituido en los llamados templos de Confucio. Todo esto lo decimos para afirmar que en realidad el confucianismo es una doctrina filosófica laica devenida en un culto religioso muchos siglos después de la muerte del propio Confucio. Siendo un poco más sintéticos, vamos a intentar hablar de los principios básicos. El primer principio es la piedad filial. Esto está ligado al respeto a los antepasados y a la tradición. El segundo principio es la fidelidad y la deferencia para con los superiores. La equidad que lleva al respeto de los bienes ajenos y de la posición social de cada cual. El otro punto sería la forma decorosa de conducta, muy ligado a la ceremonia y al modo de gobernar y establecer el orden social.
Y la regla de oro, o el principio más importante del confucianismo, es el Ren, que es la pasión o simpatía que conduce a socorrer a los semejantes. Es la expresión, esto, de un sentimiento de benevolencia similar al que existe en el núcleo familiar. Por el solo hecho de ser humano, debemos mantener con el prójimo relaciones que son de naturaleza ritual. Sin embargo, Confucio aclara que el Ren, esta regla de oro, es un nivel tan elevado que no reconoce a casi nadie la capacidad de alcanzarlo. Esta pasión o simpatía por socorrer a los semejantes es algo tan noble, tan difícil, que casi nadie lo puede lograr. Solo se puede conseguir gracias al esfuerzo hecho sobre uno mismo para regresar al espíritu universal, tratando de entender ese sentimiento de benevolencia en la jerarquía de un país después de haberlo hecho en la totalidad de la humanidad. Por lo tanto, según la teoría confuciana, el primer deber del ser humano es practicar la rectitud y la benevolencia o el humanitarismo, que son virtudes sociales que no pueden darse sin una participación en la vida pública. Para el confucianismo, la familia es la base de la sociedad. Podríamos decir que la ideología confuciana paradójicamente es anterior a la aparición del gran filósofo en el escenario histórico. Es el mismo Confucio el que da testimonio de ello en una conocida afirmación suya, y ahí dice: yo transmito y no invento, amo y difundo lo que es antiguo. Por eso es más exacto decir que Confucio fue el representante de una particular forma de volver a una suerte de edad dorada de la sociedad china de aquel entonces. El confucianismo nunca consideró el perfeccionamiento del individuo como un fin en sí mismo, como salvación individual, es decir, en función de una recompensa en el más allá, una recompensa ultraterrena. A cada ser humano, para el confucianismo, siempre se le contempla dentro del entorno social donde vive y trabaja. Si se comporta bien, si practica las virtudes y si se dedica al estudio, va a poder contribuir a la mejora de toda la sociedad y su total transformación. De la misma manera que tendrá que alejarse de todo deseo egoísta, ¿no? Entonces el verdadero ser humano, el ser humano completo, es el que sirve a la sociedad en su completitud. El confucianismo, por lo tanto, es una doctrina que se basa especialmente en la ética en función de una política. El ideal del Estado, para Confucio y para el confucianismo, es una monarquía. Una monarquía de características más bien paternalistas que gobierna en nombre de un mandato conferido a la dinastía del cielo, ¿no? Acá aparece el aspecto más ideológico. No es casualidad que los gobernantes, en los textos, en las analectas de Confucio, aparezcan como Fu Mu, que sería algo así como padre y madre de su pueblo. Algo muy presente en la ideología china, incluso diríamos en la ideología china actual. Lo interesante en esta idea del confucianismo es esta noción de que es una doctrina filosófica, pero a su vez no lo es. Es decir, el confucianismo comienza como una doctrina filosófica y con el devenir de los siglos se transforma poco a poco en una religión o en una doctrina filosófica con alguna característica metafísica. Por eso es necesario hablar un poco de la historia del confucianismo a riesgo de quedar quizás un poco pesados en esto, pero vale la pena, créanme. Digamos que en la dinastía Han, el confucianismo se convirtió en la ideología dominante del imperio chino. En este momento la dinastía Han, para sus funcionarios, comienza a introducir exámenes literarios para poder presentarse a lo que sería la carrera burocrática imperial. Entonces dio lugar a la que la selección de los candidatos se efectuara a través de muy difíciles pruebas escritas, basadas casi exclusivamente en el conocimiento clásico de los textos de Confucio. La China imperial inclusive, siempre fue un país bastante tolerante en el terreno religioso, incluso cuando un emperador practicaba cultos como el budista o el taoísta. La mentalidad de la clase dirigente china siempre permaneció influida por el confucianismo. Entre los siglos 3 y 4 después de Cristo aparece lo que se llama el periodo de las 6 dinastías. Y ahí los literatos confucianos mantuvieron polémicas con los budistas respecto a algunas de sus prácticas, el celibato, la tonsura, el alejamiento de la vida social, entre otras. Durante el reinado de la dinastía Manchú de los Qing, de ahí el nombre China, ¿no? Esto es un dato interesante para saberlo.
Esta dinastía estuvo desde 1644 hasta 1911, cuando finalmente es derribada el sistema imperial chino. Entonces decía, durante la dinastía china el confucianismo continuó siendo la ideología dominante. Aunque se enfrentaron a una escuela, la escuela neoconfuciana, algunos pensadores que querían volver a un confucianismo más primitivo y por lo tanto más cercano a las antiguas enseñanzas. A principios del siglo XX, también a causa de la llegada de los occidentales, con todo el bagaje económico, ideológico y político, el confucianismo fue tremendamente atacado por los intelectuales por el progresismo de época, y se le consideró también que era culpa del confucianismo el atraso del Estado imperial chino. Y hasta aquí este episodio de Confucianismo, que esperamos que hayas disfrutado, que te haya gustado, que lo distribuyas si consideras que a alguien le puede ser útil. Y hasta aquí una nueva emisión de 3 puntos de vista. Los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces.